Quisiera que fuéramos a nuestra serie de Apocalipsis que hemos titulado Una nueva creación. Hoy vamos a ver los primeros 7 versículos del capítulo 22. Les recuerdo nueva versión internacional. Así que vayamos allí a la palabra de Dios y leamos la verdad de nuestro Dios. Dice el versículo 1. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Esta es la palabra de Dios y hoy vamos a centrar esta enseñanza en estos 7 versículos. Le he puesto como título a esta enseñanza La vida en la eternidad. La vida en la eternidad. Y definitivamente pensar en la eternidad es lo más glorioso que nosotros podríamos hacer en esta tierra al conocer a Cristo Jesús nuestro Señor, al ser salvos por gracia. Porque, mis hermanos, la eternidad es real. Que hay vida después de la muerte es el énfasis del cristianismo. Entonces no hay nada mejor que pensar en la eternidad, que anhelarla, que desearla, que esperarla. Sin embargo, mi pregunta es si realmente ese es el anhelo y el deseo más grande de nuestros corazones. Porque hay una realidad muy grande. La Biblia enseña desde el principio que hay vida eterna. El propósito para el cual Dios creó al ser humano y la creación es para que vivieran eternamente y para siempre. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado y dañó todas las cosas. Pero Dios ha prometido, y ese ha sido el énfasis en toda esta serie de Apocalipsis, que Dios va a hacer una creación nueva, la cual cumplirá el propósito inicial para el cual Dios hizo la creación. Y como hemos visto, no es una creación diferente, sino una creación renovada, una creación glorificada para que lo que Dios tenía planeado desde el principio se cumpliera. Ahora, alguien quizá podría preguntarse, ¿pero por qué Dios no hizo las cosas así desde el principio? Bueno, es obvio que Dios pudo hacer las cosas así desde el principio. Sin embargo, nosotros debemos entender que Dios es sabio, que Dios es justo y que Dios es perfecto. Y hay una gran verdad. Dios pudo haber creado solo los ángeles, que lo adoraran y lo exaltaran eternamente y para siempre. O pudo crearnos a ti y a mí perfectos y colocarnos en su creación perfecta y seguramente lo adoraríamos. Seguramente lo exaltaríamos. Seguro que sí. Pero Dios ha querido mostrar algo, que digo algo porque son muchas cosas realmente, solo voy a mencionar unas cuantas, pero Dios ha querido mostrar mejor algunas cosas maravillosas. De hecho, algo que se llaman atributos, que de no ser por la realidad en la que vivimos, no se podrían conocer, no se podrían manifestar, como por ejemplo la gracia. Dios quiso mostrarle a pecadores, a criaturas que fallamos y que lo hemos hecho terriblemente, quiso mostrarnos su más grande amor. Repito, Dios pudo haber creado seres humanos perfectos que jamás fallaran. Dios pudo no haber puesto en Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal y sencillamente la creación sería perfecta. Pero ¿por qué es que tú y yo podemos cantar hoy si no fuera por su gracia y por su amor? Porque es que tú y yo podemos honrar y exaltar a Dios con todo el corazón porque envió a su Hijo a morir en una cruz por estos pecadores. Así que el plan de Dios es perfecto. Dios ha querido mostrar misericordia, Dios ha querido mostrar gracia, Dios ha querido mostrar amor inagotable y por eso Él permitió que esta creación se echara a perder, pero su propósito no es que esto dure así para siempre, sino que a ti y a mí nos ha salvado por su gracia y nos lleva rumbo a la vida eterna, una eternidad que es real. Así que antes de ir directamente al pasaje y conectar esta verdad maravillosa que nos enseña la palabra de Dios con todo lo que la Biblia enseña, quisiera que antes fuéramos a un versículo
del Antiguo Testamento. Quisiera que por favor fuéramos a Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Y aquí es donde está la verdad más hermosa que nos introduce esta enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. El plan inicial de Dios fue perfección. Y cuando uno lee los 2 primeros capítulos de la Biblia enseña claramente que todo fue bueno, todo fue perfecto. Sin embargo, dice que Él, Dios, sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y esta verdad es hermosa. Pero aquí quiero aclararlo. Allí dice claramente la palabra de Dios que Dios, Él, sembró eternidad en el corazón. Y aquí es donde quiero aclarar algo para ir luego directamente a la enseñanza fundamental y principal. La Biblia enseña entonces claramente que Dios es el único que puede colocar eternidad en nuestros corazones. Tú puedes conocer personas allá afuera, quizás hasta tú y yo éramos de esas personas, o puede ser que haya una persona que esté aquí o que escuche esta enseñanza, que crea como dicen muchos. Todo lo que hay es solo esta vida. Uno se muere y hasta llegó. Cielo e infierno, eso es aquí en esta tierra. Uno se muere y ya, eso es todo. Pero cuando Dios obra en el corazón de una persona, ¿saben cuál es una de esas cosas que Dios coloca en ese corazón? Eternidad. Un anhelo y un deseo de vivir para siempre, pero no en esta tierra que está tan fracturada, no en un mundo lleno de pecado, sino en una eternidad llena de justicia, de rectitud, de paz. Mis hermanos, y esa es la gran realidad. Por eso, aunque muchos están centrando su mensaje solo en cosas de esta vida y cosas pasajeras, y multitudes pueden correr a escuchar ese tipo de mensajes, siempre habrá personas salvas por gracia en las cuales Dios haya puesto un anhelo más grande y es eternidad. Porque no importa cuánto te prometan en esta vida igual está llena de problemas, de dificultades. Los mismos que te prometen prosperidad constantemente también tienen problemas financieros. Los mismos que te prometen sanidad constantemente tienen que ir al médico y eventualmente se mueren. Pero mis hermanos, cuando uno cree realmente en Cristo Jesús, uno sabe que lo que tiene es más que cosas en esta vida, sino una vida eterna. Y esa verdad es lo que enseña la palabra de Dios. Esa es la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos en este momento. ¿En nuestros corazones de verdad anhelamos la eternidad? Porque si no hay eternidad en nuestros corazones, necesitamos que Dios coloque ese anhelo en nuestros corazones. Eso no significa que Dios no nos ayuda en esta vida. De hecho, Él lo hace todo el tiempo. Pero la verdad del Evangelio es que Cristo, siendo el Hijo de Dios, se despojó de su trono de gloria, vino a este mundo a morir en una cruz, porque Él, que viene desde la eternidad, sabe que lo más grande es la eternidad y vino a ganar la eternidad para regalárnosla a ti y a mí. Y de eso se trata la palabra de Dios, de eso se trata el Evangelio. Y en esencia de eso se trata esta enseñanza. Por eso quiero que veamos 3 puntos allí en este pasaje que acabamos de leer. Y el primer punto que quiero que veamos es la realidad de la eternidad. Veámoslo en los versículos 1 y 2, porque quizá alguien todavía dude si realmente hay eternidad. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos estar seguros de que la eternidad es real para nosotros? Veamos los primeros 2 versículos. Luego el ángel me mostró, este ángel que le está mostrando toda esta visión maravillosa de Apocalipsis a Juan. Como lo hemos visto, Apocalipsis no es de miedo, sino es un libro para maravillarnos. Y el ángel le muestra a Juan un río de agua de vida. Mis hermanos, en la eternidad hay un río que si tú bebes de él, que si tú tomas de él, vives para siempre. ¿Acaso no fue lo que prometió el Señor Jesucristo cuando anduvo en esta tierra? En un momento vamos a ir allá. Pero como si fuera poco, no solamente hay un río de agua. En este mundo nos dicen que el agua es vida. Es un dicho, es interesante, pero en esencia no es verdad. Obviamente lo que quieren decir es que necesitamos agua para vivir, pero como dijo alguien, si realmente el agua es vida, entonces que le den agua a los muertos, ¿no? Pero el agua no revive a los muertos. Obviamente necesitamos el agua para vivir, pero no vivimos solamente de agua. Entonces yo tendría que decir el aire o el oxígeno es vida. Sin oxígeno no podemos vivir. O tenemos que decir entonces el alimento es vida. Sin alimento no podemos vivir. Pero sí Dios promete que hay un río de agua de vida y está en la eternidad. Tú cuanto quieras beber de esa agua que te dicen que el agua es vida, igual tarde o temprano te mueres, ¿o no? Y tú bebes de esa agua y tú vuelves a tener sed. Pero hay un río de agua que de hecho literalmente da vida. Y como si fuera poco dice,
que es claro como el cristal. No vas a encontrar ningún río de estos en este mundo. Dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Es decir, vamos a beber de la verdad de Dios mismo. Vamos a beber del agua de vida todo el tiempo. Esa será nuestra fuente de agua en la eternidad. Y el versículo 2 dice, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Todos los que estén en la ciudad tienen acceso a esta agua de vida. Y aún hay más. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. 3 cosas allí. Aparte del agua de vida, también está el árbol de la vida. Y aquí es donde les decía, ¿por qué podemos entender que el plan inicial de Dios era que el hombre viviera para siempre? Si hemos leído los 3 primeros capítulos de la Biblia, o si nos los han contado, Dios creó todas las cosas que podemos ver, pero aparte de eso, en este mundo, en esta tierra, hizo un huerto en Edén. Y allí colocó a los primeros 2 seres humanos. ¿Y recuerdan ustedes que allí Dios colocó 2 árboles? El árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, del cual no podían comer porque si comían, morían. Por eso es que morimos, porque ellos comieron. Pero había otro árbol. Estaba el árbol de la vida. ¿Saben qué es lo interesante? De ese árbol Dios no les dijo que no comieran, pero de ese sí no comieron. Si Adán y Eva hubieran comido de ese árbol, ninguno se moría, nadie se moría. Ese era el plan original de Dios, pero prefirieron comer del otro árbol. Sin embargo, mis hermanos, aquí hay una verdad hermosa. Les decía, bueno, hay 3 verdades. En la eternidad tendremos el árbol de la vida. Aún así, lo segundo que quiero decir es que hay unas traducciones, y es posible, no podemos estar seguros, pero es posible de que esa también sea una traducción plausible, viable. Es que hay una traducción que dice que realmente hay 12 árboles al lado del río. Bueno, no sabemos si es 1, no sabemos si es 12, pero el punto es que al final, así sean 1 o 12, alcanza para todos. De hecho, da fruto todo el tiempo. Mis hermanos, y lo tercero que dice allí la palabra de Dios, como lo veíamos hace 8 días brevemente, pero hoy lo quiero enfatizar, dice la parte final, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Recordemos, hay una ciudad, fuera de la ciudad hay naciones que no sabemos cuáles son, pero hay naciones. Y aún esas naciones necesitan sanidad, pero yo quisiera que pensáramos en esto. Si solo las hojas del árbol de la vida son para la sanidad o para la salud de las naciones, ¿se imagina usted y yo pudiendo beber del agua de la vida y del árbol de la vida pudiendo comer su fruto? Vamos a vivir para siempre. La eternidad es real. Ahora, quiero mostrarles que ese fue el plan inicial de Dios. Vayamos a Génesis. Ahora en el capítulo 3, que es donde Adán y Eva pecaron y comieron del fruto prohibido. Notemos lo que dice la palabra de Dios después de que Adán y Eva pecaron en el capítulo 3, versículos 22 al 24. Y dijo, este es Dios, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. ¿Qué hizo Dios? Versículo 23. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Ahí fue donde comenzaron las cosas difíciles. Y dice el versículo 24, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía para todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces, mis hermanos, Dios colocó ese árbol en el principio, pero ahora dice que si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, un día podremos tomar de ese árbol de la vida cuanto queramos. Y lo que les digo, y no solamente hay árbol de la vida, hay río de vida. Es decir que lo que en esta tierra necesitamos para vivir, básicamente necesitamos 4 cosas. Hay más, pero básicamente cuatro cosas. Como lo estamos viendo. Alimento, ¿sí? ¿Qué vamos a comer del árbol de la vida? Necesitamos agua. ¿Qué vamos a beber? Agua de vida. Necesitamos oxígeno, necesitamos aire, ¿sí? Por allá vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a estar en la misma presencia de Dios. Y otra cosa que también necesitamos es luz. Recordamos, y en un momento nos lo va a enfatizar, pero la luz de Dios, el reflejo y la gloria de Dios será la que nos ilumine. Realmente lo tenemos todo, porque aparte de eso, lo más que necesitamos para vivir es a Dios y estará con nosotros. Entonces, mis hermanos, la eternidad es real. Precisamente quiero que veamos ese pasaje que les comentaba ahorita hace un momento, o de lo que les hablaba. ¿Recuerdan la historia de Juan capítulo 4? De la mujer samaritana.
Galilea está al norte de Israel. En el sur queda Judea. Y en medio está Samaria. Y por un problema personal, los judíos y los samaritanos se odiaban a muerte. No se podían ver ni en pintura, literal. Y muchas veces cuando tenían que ir a Galilea, daban una vuelta inmensa, evitando a Samaria por el lado oriental del Jordán. Obviamente no tengo aquí un mapa para ilustrárselos. El punto es que preferían dar la vuelta para no encontrarse a los samaritanos. Sin embargo, Jesucristo, que no tenía odio en su corazón, iba para Galilea, pero pasó por Samaria. De hecho, la Reina Valera dice algo interesante: le era necesario pasar por Samaria. Cristo quiso pasar por Samaria y precisamente para entrevistarse con una mujer en un pozo de Jacob, para una cita divina, una cita maravillosa. Solamente quiero ir a los versículos 13 y 14 de Juan 4, porque Jesús tiene una conversación con esta mujer. Él le pide agua de beber a ella. Ella le dice: mejor, ¿por qué me hablas a mí? Yo soy samaritana, tú eres judío. Pero cuando Jesús la confronta con la realidad, con la verdad, Jesús le dice a esta mujer en el versículo 13: todo el que beba de esta agua, de esa que él estaba pidiendo para calmar su sed física, dice, volverá a tener sed. Respondió Jesús: no es verdad. ¿Cuántas veces tomamos agua al día? Si ustedes son como yo, que me gusta bastante el agua, yo tomo mucha agua. Pero igual la necesitamos, así no nos guste, necesitamos tomar agua. Y Jesús dice una verdad: tú puedes tomar de esa agua, pero vuelves a tener sed. Sin embargo, versículo 14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ahora, aquí es donde muchas personas se preguntan, yo mismo me lo he preguntado. Hay un problema muy grande. Yo creo que he creído en Cristo Jesús, pero yo sigo teniendo sed. Bueno, es cierto, tenemos sed física. Jesucristo también tenía sed física y era Dios, hecho hombre. Precisamente lo que Jesucristo aquí le dice a esta mujer, y cuando uno lee el resto de la historia, se da cuenta que es una verdad sumamente importante, que es real. Si tú has conocido a Cristo, ya no tienes sed. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú conoces a Cristo, experimentas lo que ese día experimentó esa mujer. Cuando tú sabes realmente quién es Cristo Jesús, te das cuenta que tu religión no te salva. Te das cuenta que tus esfuerzos no te salvan y que aparte de eso, la verdad, esa mujer era una pecadora. 5 maridos has tenido y que ahora tienes no es tu marido. Pero nosotros no somos mejores que ella, porque nosotros también somos pecadores. Y lo que realmente estaba buscando esta mujer, aunque humanamente estaba buscando agua, cuando uno lee la historia, ella deseaba conocer cuál era el lugar verdadero de adoración. Ella quería saber cuál era la forma correcta de llegar a Dios. Y ese día, cuando conoció a Cristo Jesús, su sed espiritual, su sed de vida eterna fue saciada. ¿Saben por qué? Porque cuando uno conoce de verdad a Jesús, sabe que tiene entrada directa, no solamente a un templo físico, ya que los judíos no dejaban que los samaritanos entraran al templo físico, sino que tenemos entrada directa a la eternidad, al reino de los cielos, al templo de Dios. ¿Y saben por qué? Por gracia, solo por misericordia. ¿Creen ustedes que el día que lleguemos a la eternidad nos vamos a encontrar a la mujer samaritana en la ciudad celestial? Absolutamente. ¿Qué le costó a esa mujer? Nada, creer en Cristo Jesús. ¿Sació Dios la sed de esa mujer? ¿Sí o no? ¿Crees tú en la eternidad? ¿Sabes que hay eternidad? ¿Pero qué te han enseñado acerca de la eternidad? ¿Cómo te ganas la eternidad? ¿Pagando indulgencias? ¿Luchándola? ¿Pelándote las rodillas? Hay cosas muy buenas, la oración es buena. Ayudar a los necesitados si tenemos con qué es bueno. Hacer lo bueno, vivir en obediencia y santidad es muy bueno, pero la eternidad es por gracia. Y cuando uno cree en Cristo, Él sacia esa eternidad, Él sacia esa sed de la eternidad. Precisamente allí mismo en Juan capítulo 7, versículos 37 y 39, este pasaje es maravilloso. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó. Jesús está en una de las fiestas más importantes en Jerusalén, un ritual, como todos los rituales religiosos. Y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Lo que Jesucristo estaba enseñando es, tú puedes tener religión. Y sabes, al final eso no es bueno ni es malo, pero la religión no sacia a nadie. Cristo sacia de verdad. Y dice la palabra de Dios en el versículo 38, del que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Cuando tú conoces de verdad a Cristo Jesús, entiendes lo que Él hizo por ti y por mí,
Tú sabes que no tienes que luchar para ganarte la salvación. Tú sabes que Él fue el que ganó la salvación para que tú y yo hoy estemos seguros que cuando lleguemos a la eternidad, entremos directamente a la ciudad celestial y podamos un día tomar del árbol de la vida, beber del agua de la vida, que es Cristo mismo. Versículo 39. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Pero aquí es donde viene el punto. ¿Has bebido de esa agua? Un día la beberemos literal. Y un día tendremos un cuerpo que no se desgastará, que no se acabará. Un día tomaremos literal del árbol de la vida y comeremos. Y beberemos del río del agua de vida, literal. Pero lo que la palabra de Dios enseña es que mientras llegamos allá, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y la mejor manera de saberlo es esa. Lo deseas, lo anhelas. No solamente lo deseas y lo anhelas, lo crees de verdad que hay eternidad. Por eso cuando tú entiendes esto, tú quieres es que te hablen de la eternidad bendita en Cristo Jesús y esa es tu mayor esperanza. Precisamente quisiera que fuéramos al segundo punto y es la dicha de la eternidad. Veremos esto en los versículos 3 al 5. ¿Puede existir una dicha más grande que esta? ¿Puede existir algo más hermoso y maravilloso que lo que Dios nos ha prometido en la eternidad? Versículo 3. Ya no habrá maldición. Mis hermanos, por más cristianos que seamos, por más hijos de Dios que seamos, en este mundo hay maldición. Esta tierra quedó maldita por el mismo Adán y Eva, y tú y yo nacimos bajo maldición, separados de Dios. Obviamente hay uno que trajo la más grande bendición, Cristo Jesús, pero mientras estemos en la tierra seguirá siendo corrupta, y hasta que Cristo regrese, la maldición seguirá siendo real en esta tierra. De hecho, yo pregunto eso. ¿Cómo pueden hacer las personas para prometerle a alguien que si cree en Cristo Jesús en esta tierra ya no tendrá problemas, ya no tendrá necesidades, no tendrá dificultades, no se enfermará? Mis hermanos, es una gran mentira. La Biblia dice que en esta tierra hay maldición, pero ya no habrá maldición ¿cuándo? Cuando lleguemos allá. Eso es lo que Dios ha prometido. Dice, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Por eso aquí es donde viene el punto más importante, mis hermanos. Estoy seguro que a la mayoría de ustedes, al igual que a mí, nos enseñaban que cuando Cristo regresara nosotros nos íbamos con Él. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que Él va a venir para estar con nosotros para siempre. La eternidad, ¿saben qué es? Es el cielo y la tierra juntos en un mismo lugar. Es Dios viniéndose a vivir aquí con nosotros. Nosotros no nos vamos a ir a vivir con Dios. Dios se va a venir a vivir con nosotros aquí. Vamos a vivir con Dios porque vamos a estar en el mismo lugar, pero lo hemos visto en Apocalipsis. Ahora, nuevamente, alguien dice, ¿pero cómo puede ser eso? Es lo que la Biblia enseña. Te lo aseguro, no encuentras un solo versículo que diga lo contrario. Notemos lo que dice la palabra de Dios. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Y ahora 8 días vimos que la eternidad, cuando Cristo regrese, es la ciudad que desciende del cielo y llega a la tierra. Sus siervos lo adorarán. Ahora, alguien podría pensar, ¿pero yo adoro a Dios? Es cierto. Tú y yo adoramos a Dios en espíritu y en verdad, pero ¿lo adoramos de manera perfecta? Toda nuestra mente, corazón, alma, fuerzas están dedicados a adorar y exaltar a Dios. Pero un día todo lo que somos adorará y exaltará a Dios por siempre y para siempre. Y allí viene el versículo 4. Lo verán cara a cara. ¿Se imagina usted y yo ver a Cristo Jesús ese día? Qué verdad tan gloriosa. Y llevarán su nombre en la frente, que es una manera de decir todo el pensamiento va a ser para Dios. Todo cuanto hagamos, todo cuanto pensemos, hacia donde quiera que vayamos, Dios, Cristo Jesús será nuestra verdad. Versículo 5. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y aquí está, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Recuerdan que en ocasiones en estas enseñanzas de Apocalipsis les he dicho que qué gran mentira la que nos han metido con los cuadros del cielo? Muchos de nosotros nos imaginábamos el cielo, y lo he dicho tantas veces, niños en pañales, con alitas, arpas en nubes de algodón. ¿Sí o no? Que así es como nos han pintado el cielo. ¿Dónde puedes leer eso en la Biblia? Estamos terminando ya el libro de Apocalipsis, que nos está mostrando cómo es la eternidad. De hecho, aquí es lo que les he dicho tantas veces, mis hermanos. ¿Saben qué es la eternidad? Reinar por los siglos de los siglos con Cristo Jesús. Va a haber mucho que hacer, solo que no nos cansaremos. Va a haber mucho que hacer,
solo que no nos agotaremos. Va a haber mucho que hacer, solo que tendremos la mente de Dios mismo y la fuerza y la vida de Dios mismo en nosotros para llevar a cabo la labor, el trabajo. Por eso les digo, en la eternidad habrá mucho que hacer. Si en esta tierra hay tanto que hacer que ni le alcanza el tiempo a uno, imagínense cómo será la eternidad de gloriosa. Vamos a reinar con Cristo. Esta es la pregunta que hago. ¿Y a quién vamos a reinar? La Biblia es clara, a las naciones. No nos vamos a gobernar usted y yo. Vamos a gobernar a las naciones alrededor, los que no fueron salvos. Repito, no sé quiénes son esas naciones, no me pregunten, pero la Biblia lo enseña. Mis hermanos, qué verdad tan gloriosa. En esta tierra, como dijo el apóstol Pablo, no somos nosotros grandes, no somos poderosos. Hay aquí reyes, hay aquí gobernantes. Que aquí es donde digo, a muchas personas los manipulan con este tipo de enseñanzas. Hermanos, es que la Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes, hijos del rey, somos reyes. Sí, mis hermanos, pero nuestro reinado está en la eternidad. Nuestro reinado será cuando estemos en la ciudad. De hecho, diría, ¿de qué me sirve a mí gobernar en este momento? ¿De qué me sirve a mí ser una persona importante en este momento? Si por más cristiano que sea, tristemente a veces esas cosas se nos suben a la cabeza y hasta terminamos haciendo las cosas mal. Mejor que Dios nos dé todas estas cosas cuando lleguemos a la eternidad, que ya tendremos vida eterna, que eso que Dios nos ha prometido no se acabará. Déjenme decirles, allá estas verdades serán permanentes y para siempre. Así que nuevamente hago la pregunta más importante en toda esta serie. ¿Dónde quieres recibir tu herencia? ¿Dónde quieres tú que Dios te dé las más grandes y verdaderas bendiciones? Aunque Él nos da muchas cosas en esta vida. ¿Pero qué prefieres tú? ¿Una casa en esta tierra? Aunque si la tienes, disfrútala. Y si puedes conseguir una, consíguela. Y dale gracias a Dios porque Él te la da. ¿O prefieres la mansión en la eternidad? ¿Qué prefieres tú? Mucho alimento en abundancia, una alacena llena. Y si la tienes, disfrútala y hasta comparte con los que no tienen. O un día comer del fruto de la vida eterna. ¿Qué quieres tú? ¿Tomar la bebida más refrescante de esta tierra? No sé qué es, Coca-Cola. Bueno, si quieres, tómate una Coca-Cola. Yo prefiero agua, hace menos daño. ¿O prefieres beber un día del agua de la vida? Mis hermanos, lo que Dios ha prometido es maravilloso. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser el mandacallar de este mundo? ¿O mejor esperar que un día reinemos con Cristo por siempre y para siempre? Habrá mucho por hacer, habrá mucho que gobernar, pero será en la eternidad. Precisamente aquí quiero ir a un pasaje que quiero aclarar, y me toca decirlo porque toca. Porque cuando uno dice esta clase de cosas, hay personas que dicen, eso se parece a los testigos de Jehová. Mis hermanos, es que esto no lo dicen los testigos de Jehová, esto lo dice la Biblia. Entonces hay que decirlo, no porque lo digan ellos, sino porque la Biblia lo dice. Isaías capítulo 11, versículo 6. Es verdad, Dios ha prometido que un día el lobo vivirá con el cordero. ¿Se imaginan eso? Un lobo y una oveja juntos. El leopardo se echará con el cabrito. Y juntos andarán el ternero y el cachorro del león. Y un niño pequeño los guiará. Eso sí dice la palabra de Dios. Repito, esto no se lo inventaron los testigos de Jehová. Esto lo dice la Biblia. Y tenemos que decirlo. Esta es la promesa de Dios. Yo no veo que esto se cumpla el día de hoy. Pero cuando estemos en la eternidad, esto será real. ¿Se imaginan esa escena? Un ternero y el cachorro de un león juntos. Un niño, imagínense un niño jugando con un ternero. Con un león. Qué maravilloso, ¿no? Pero alguien me dirá, Alex, eso es fantasía. Bueno, repito, si tú crees en Dios y crees en su palabra, sabes que no. Cuando Dios creó el universo, ¿acaso todos los animales no venían a que Adán y Eva les pusieran el nombre? ¿Y qué creen? ¿Que Adán le tenía miedo al león? No era salvaje, era doméstico. En el huerto de Edén había de todos los animales. De hecho, si tú lees la palabra de Dios, no existían los animales carnívoros. ¿De qué se alimentaban los animales? Todos. De la hierba. Y los hombres no comían carne, comíamos frutas. Léelo al principio. ¿Sabes cuándo comenzó a suceder eso? Cuando entró el pecado. Y Dios dice que un día va a ser mucho mejor que al principio en Edén. Así que si al principio en Edén, Adán y Eva estaban allí con todos los animales y no se hacían daño, ¿cómo no creer que en la eternidad será igual? ¿Alguien hasta ha preguntado eso? Que si en la eternidad va a haber animales. Pues la Biblia dice que sí. Tanto que dice que hasta el niño va a jugar, ¿cierto?, con estos animales. Si quieres leerte todo el capítulo 11 de Isaías, dice muchas más cosas acerca de esa verdad. Solo les quería mostrar este versículo. Precisamente ya lo vimos en Apocalipsis, quisiera que volviéramos brevemente allí. En el capítulo 21, versículos 3 y 4,
oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Lo que la palabra de Dios ha prometido es que Dios vendrá a vivir con nosotros. Versículo 4. Él les secará toda lágrima de los ojos. Allá ya no habrá llanto. Y dice: y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Estos versículos en particular los traje en la Nueva Traducción Viviente. Se me olvidaba decirles ese detalle, porque me encanta cómo esta traducción lo dice al final. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Qué no existirá más? Lágrimas en los ojos. Trabajaremos y tendremos mucho que hacer, pero sin llorar. No habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. No nos cansaremos. Qué verdad tan gloriosa. Pero ¿dónde llegará eso? En la eternidad. Nuevamente pregunto, ¿lo crees? De hecho, hago la pregunta para entrar al tercer punto. ¿Lo esperas? ¿Lo anhelas? El tercer punto que quiero que veamos en esta hora es la esperanza de la eternidad. Tengo que decirlo, realmente, aún desde la palabra de Dios, por tantos años, a mí solamente me llevaron a tener sueños y anhelos en esta vida. Cree en Jesucristo, que Él va a cumplir todos tus sueños y todos tus anhelos. Se los quiero decir por experiencia, y mi experiencia no es la última palabra, pero doy gracias a Dios, que Dios frustró todos mis sueños y todos mis anhelos. De hecho, si Dios hubiera cumplido todos mis sueños y mis anhelos, ni por la mente se me hubiera pasado predicar esta verdad gloriosa. Pero hoy, uno de los privilegios más grandes que Dios me da es predicar esta palabra bendita. Si Dios de verdad hubiera cumplido todos mis sueños y mis anhelos, seguramente no tendría esta esperanza gloriosa de saber que un día estaré en la eternidad por la bendita palabra de Dios, por la obra de Cristo Jesús nuestro Salvador. Ahora, eso no quiere decir que Dios no me haya ayudado hasta el día de hoy. Al contrario, estoy tan agradecido. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida y sé que en tu vida también. Pero lo más glorioso que Dios ha hecho fue salvarnos por gracia para prometernos y asegurarnos la eternidad en Cristo Jesús. ¿Esperas la eternidad? ¿Es tu más grande anhelo? ¿Es tu más grande deseo? ¿Es tu más grande esperanza? Repito, Dios nos da muchas cosas en esta vida y mientras estemos en esta tierra, te lo aseguro, Él nos ayudará, nos guardará, nos cuidará. Aún si tenemos problemas, puede ser que nos ayude, puede ser que nos fortalezca, pero Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. Pero para lo que vino Dios a este mundo, para lo que Dios envió a su Hijo a este mundo, ¿para qué fue? Y aquí es donde tengo que insistir en esto, porque ya estamos terminando Apocalipsis y ese es el centro. Siempre me hago la misma pregunta. Si de verdad el Hijo de Dios hubiera venido desde el mismo cielo a este mundo para darnos cosas materiales, se los digo y espero que no vaya a ser malentendido y espero que me permitan explicarles. Yo no creería en Jesucristo. De hecho, creería que Jesucristo sería el más grande farsante de todos, si lo que realmente la palabra de Dios prometiera fueran cosas materiales. Y les voy a decir por qué. Porque entonces, si Cristo, el Hijo de Dios, vino desde el cielo a esta tierra a morir en una cruz para darnos solamente cosas materiales, no estoy diciendo que no nos da cosas materiales, sino que solamente fuera para eso. La pregunta es entonces, ¿por qué Él no tuvo cosas materiales en esta vida? La pregunta es, si Cristo vino para prometer solo cosas materiales, ¿por qué nació en un pesebre? ¿Por qué no nació en una cuna de oro? Si Jesucristo vino solo para darnos cosas materiales, ¿por qué Él no tuvo ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza? Si Cristo vino para traernos solamente cosas materiales, ¿dónde están las mansiones de los apóstoles? Cuéntenme qué tuvo Pablo, sino cárceles, persecuciones, naufragios y decapitado. ¿Por qué los apóstoles murieron crucificados de cabeza, hervidos en aceite? Si lo que Cristo vino fue a traer cosas solamente materiales. Pero estoy seguro de algo, que ellos están hoy en la gloria eterna disfrutando de todas estas cosas. Y eso fue lo que Cristo ganó en esa cruz. Y repito, y Él nos da muchas cosas en esta vida y no podemos ser desagradecidos. Al contrario, yo agradezco tanto a Dios por tanta abundancia en esta tierra. Pero de algo estoy seguro, mi esperanza, lo que realmente Cristo hizo en esa cruz, fue venir a morir por este pecador que jamás hubiera podido salvarse en sus propios méritos, en sus propios medios, para asegurarme que me da una herencia junto con Él en la eternidad, la gloria por gracia. Y si has creído en Cristo, tú también lo tienes. Qué verdad tan maravillosa. ¿Es esta tu mayor esperanza? Veamos esto en los versículos 6 y 7. El ángel me dijo. Si hoy se apareciera aquí un ángel, estoy seguro que esto mismo nos diría, aunque no necesitamos que se aparezca. Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.
Ahí es donde más bien creo que ha sido el mismo diablo el que ha impedido que tantas personas no le tengan miedo a Apocalipsis. Porque Apocalipsis es un libro maravilloso que nos muestra la eternidad. Pero mis hermanos, por el contrario, estas verdades son dignas de confianza. Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira ¿a quién? A los profetas. No voy a decir nombres, pero seguramente que algunos lo saben. Tú vas a muchos lugares donde te dan profecía, donde al oído te dicen lo que te va a pasar mañana, pasado mañana. Eso no es profecía, eso es adivinación. ¿Quieres conocer la verdadera profecía? Está escrita. El Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. ¿Quieres escuchar a un ángel? Lee la palabra de Dios que fue entregada también por ángeles, como en este caso Apocalipsis. ¿Quieres escuchar a un apóstol? Lee la palabra de Dios que fue escrita por apóstoles como Juan, que escribió este libro. ¿Quieres escuchar a un verdadero profeta? Él te llevará a lo escrito, a la palabra, y no te profetizará cosas de esta vida, no te adivinará el futuro, sino que te hablará de la verdad que Dios ha prometido, salvación y vida eterna en Cristo Jesús por gracia. Mis hermanos, aquí quisiera decir, es algo bien interesante. Hay un pastor que admiro mucho, es de otro país, y él se fue alguna vez a un lugar donde adivinaban el futuro, pero no a que le adivinaran el futuro, sino que colocó un aviso enseguida diciendo que ahí también adivinaban el futuro. Y la gente iba, obviamente, ustedes saben que para eso la gente se amontona, la gente paga por eso. Y él, cuando iban donde él, les decía, yo les voy a decir el futuro realmente. Les predicaba el evangelio y les mostraba la verdad de Apocalipsis. Obviamente, no quiero decir que estoy de acuerdo con sus métodos, creo que no son los más ortodoxos, pero es la verdad. ¿Quieres conocer tu futuro? En Cristo Jesús estás seguro en la eternidad. Mañana no sé. Si estoy con vida, Él me guardará. Si estoy con vida, Él me cuidará. Y si mañana estoy con vida y hay problemas y dificultades, no que sea fácil, pero Él me ayudará. De eso estoy seguro. Pero lo más seguro es que si mañana partiera la eternidad, estaré con Él en la gloria eterna por gracia. Esa es la verdad. O si mañana viniera Cristo o esta noche, y aquí es donde tengo que volver a decirlo porque es muy importante. A mí me lo enseñaron de esa manera. No sé por qué. Le tenía tanto miedo a que Cristo regresara. Hoy lo anhelo todos los días, a cada momento y a cada instante. ¿Por qué tener miedo? Al contrario, ¿cómo no anhelarlo? Si Cristo regresara en este momento, estas verdades se harían realidad. Sin embargo, la palabra de Dios dice, esto sucederá sin demora. Es que han pasado ya 2000 años. Para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años, pero esto sucederá tarde o temprano y más temprano que tarde. Versículo 7. Miren que vengo pronto. Y allí está, dichosos, o felices, o bendecidos, el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. La verdadera profecía está escrita. Yo no necesito que me digan cosas en el oído para sentirme feliz, normalmente cosas que al fin y al cabo no se cumplen. Prefiero ir a la palabra. Esta verdad sí trae dicha. Cuando yo entiendo esta verdad, hay una dicha que llena mi corazón porque sé que la eternidad es real en mi vida por Jesucristo, mi Señor. ¿Te gozas en esa verdad? Saber que la eternidad es tuya. No hay nada más grande que tú puedas compartir con otra persona que esta eternidad bendita en Cristo Jesús. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Dichoso el que cree esta verdad. Dichoso el que espera esta verdad. Dichoso el que pone su confianza en Cristo, entendiendo que Él vino a este mundo, fue para darnos eternidad. Es dicha verdadera. Este mundo te puede ofrecer muchas cosas y te dice, haz esto y serás dichoso y serás feliz. Mira realmente que eso no es verdad. El mundo te dice, lo que te va a hacer feliz es el dinero, entonces ¿por qué los ricos se suicidan? Lo que te va a hacer grande y te va a dar felicidad es ser famoso. ¿Por qué los famosos se suicidan? Porque estas personas son las que viven de divorcio en divorcio. Porque estas personas necesitan drogas y un montón de cosas. Haz esto que es contrario a la palabra de Dios, pero serás feliz, te dice el mundo. ¿Sabes qué es dicha verdadera? Conocer estas verdades y saber que a pesar de todo esto seguimos siendo pecadores, pero somos salvos por gracia e iremos a la eternidad por lo que Cristo hizo por nosotros. Esto sí que llena de eternidad y de felicidad nuestros corazones. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. No quiere decir que no tenemos esperanza en Cristo en esta vida, claro. Todos los días confiamos en Él y descansamos en Él. En Él colocamos todos nuestros problemas, angustias, tribulaciones, enfermedades. Claro que sí, y descansamos y confiamos en Él, pero si fuera solo para cosas de esta vida, qué triste sería el cristianismo.
Pero la vida cristiana no solamente es que podemos confiar en que Dios nos ayudará de aquí hasta el final, nos guardará, nos guiará, sino que nos está guiando ¿a dónde? A la eternidad. Y cuando tú crees en Cristo Jesús, ese camino es seguro. Él te guía de la mano, Él te lleva en sus brazos. Eso es lo que Pablo dice. Y de hecho en el capítulo 15 de 1 Corintios, si lo quieres leer todo, tiene más de 50 versículos. Allí Pablo empieza a dar un vistazo de cómo será la eternidad. Dice que nuestros cuerpos serán gloriosos, inimaginables. Entonces, mis hermanos, claro que confiamos en Cristo para todas las cosas de esta vida, pero nuestra mayor esperanza no es solo para cosas de esta vida, sino para la eternidad. Precisamente aquí quiero ir a un pasaje maravilloso. Tiempo nos haría falta. De hecho, quiero saltar en algunos versículos en Romanos capítulo 8. No los vamos a ver todos, no nos alcanzaría de verdad el tiempo. Pero quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 18, luego veremos el 24 y el 25 y por último el 32. Notemos lo que dice el apóstol Pablo. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Pablo, el apóstol, dice que en esta vida habrá sufrimientos. Pero dice que en nada se comparan. ¿En nada se comparan con qué? Con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Repito, ¿de dónde entonces muchas personas prometen que si crees en Cristo, todo te saldrá bien en esta vida? Es mentira, es falsedad. Más bien Pablo dice, y es un mensaje de aliento, en tus problemas, en tus dificultades, en tus sufrimientos, intenta comparar eso con la eternidad. Nada se compara. En nada se compara la gloria que nos espera, aunque en esta tierra tengan que haber circunstancias difíciles. Ahí Pablo sigue hablando de que la misma creación anhela esa glorificación, de que la misma creación espera un día ser redimida. Pero saltemos al versículo 24. Porque en esa esperanza, en la esperanza de que un día seremos glorificados, y aún la creación misma, fuimos salvados. ¿Cómo sabes si eres una persona salva? Tú esperas la eternidad con confianza y seguridad en Cristo Jesús. Es el más grande anhelo de tu corazón. Sabes que tus problemas acabarán es cuando llegues a la eternidad. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. La verdadera esperanza del cristianismo no se ve con estos ojos naturales porque está puesta en la eternidad, se ve con los ojos de la fe. Dice, ¿quién espera lo que ya tiene? Mis hermanos, en esta tierra no podemos recibir todavía lo que Dios nos ha prometido, sino en la eternidad. Sigue diciendo el versículo 25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Y ese es el punto. Dios ha permitido que en esta tierra vivamos y haya problemas y dificultades, pero nos ha dado una esperanza eterna. Él ha sembrado eternidad en nuestros corazones. Y te la asegura y dice, te la voy a dar en Cristo Jesús, mi amado Hijo. Luego Pablo sigue hablando del Espíritu Santo, de la predestinación, del llamamiento, de la justificación y de la glorificación. Pero quisiera que saltáramos al versículo 32. Quizá una de las verdades más preciosas de toda la Biblia. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y Pablo termina esta idea allí con esta pregunta. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que les decía ahora y lo que hemos enfatizado tanto en estas enseñanzas. Piensa en el Hijo de Dios. Si Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a esta tierra, a nacer en un pesebre, a vivir dolor, tristeza, angustia, ¿cómo creen ustedes realmente que vivió Cristo Jesús en esta tierra? ¿Lleno de lujos? ¿De crucero en crucero? Sí, andaba en barco, pero porque era el transporte de la época, pero a veces ni en barco lo dejaban dormir. Estaba cansado y se quedaba dormido, se levantaba una tormenta. Maestro, sálvenos. ¿Cómo vivió Cristo Jesús en esta tierra? La descripción más real y gráfica dice varón de dolores, experimentado en quebranto. En este mundo, ¿creen ustedes que pudo disfrutar Cristo Jesús? Creo que en un sentido Jesucristo era feliz, porque sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Pero ¿qué podía disfrutar Cristo Jesús en esta tierra? Más que saber que había venido a esta tierra para llevar a estos seres humanos a la gloria eterna. Pero Él venía desde la gloria. Él sabía muy bien lo que realmente tenía valor. Por eso Él no se pegó de nada de las cosas de esta vida. ¿Qué tuvo Cristo Jesús? Desnudado al final, una corona de espinas. Se burlaron de Él, lo crucificaron, pero no se daban cuenta que con ese acto nos estaba salvando a ti y a mí. Qué verdad tan gloriosa. Y Dios estuvo dispuesto a hacer eso. Y lo que Pablo dice es, piensa en esto.
Si tú crees de verdad que Dios envió a su Hijo a esta tierra a morir en una cruz, entiende que Él fue a esa cruz a morir por tus pecados y por los míos. Y recuerda que Él fue a la tumba, pero se levantó al tercer día y hoy está en la gloria eterna. Y si Dios hizo eso por medio de su Hijo, si Dios no se guardó a su propio Hijo, si Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su mismo Hijo, entonces ¿no habrá de darnos todo lo demás junto con Él? ¿Será que si Dios estuvo dispuesto a hacer eso, y repito, será que si Dios envió a su Hijo como un ser humano a morir en una cruz para salvarnos, no nos va a dar esa ciudad que nos ha prometido? ¿No nos va a dar el cuerpo de gloria que nos ha prometido? ¿No nos va a dar la eternidad que nos ha prometido? Y eso es lo que está diciendo Pablo. La vida en la eternidad es real en Cristo Jesús y es segura en Cristo Jesús. Él la ganó por ti y por mí para llevarnos a la eternidad. O si Cristo regresará hoy, si has creído en Él, no tengas temor, al contrario, anhélalo, deséalo todos los días. Si Dios nos presta vida, veremos más adelante la enseñanza que dice, y con esto quiero terminar. Cuando uno entiende esto, puede decir, amén, ven Señor Jesús. ¿Lo esperas? ¿Lo anhelas? ¿Desearías que esto ocurriera ya? No es que con orar vamos a hacer que Cristo regrese ya. Pero quisiera que oráramos diciéndole, Señor, que esta verdad acerca de la eternidad sea la que aliente todos los días nuestro corazón y nuestra fe en ti, Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta verdad tan maravillosa de tu palabra. Padre, gracias por sembrar esa eternidad en nuestros corazones. Y si aún hubiera una persona en esta hora que escuchara esta enseñanza y en su corazón no hubiera un anhelo real y verdadero de la eternidad, por favor, Padre, a través de la obra de tu Santo Espíritu, coloca eternidad en ese corazón. De hecho, Señor, escudriña nuestros corazones. Si lo que más inunda de gozo y alegría, si el anhelo más grande de nuestras vidas no es la eternidad, por favor, Padre Celestial, coloca esta eternidad en nosotros. Tu Hijo está en la eternidad, por supuesto. Tú estás en la eternidad. Te veremos cara a cara. Calles de oro, mar de cristal, río de vida, árbol de la vida, una ciudad perfecta. Caminar a la luz de tu verdad, tu nombre en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo no anhelar esto, Señor? Si no lo anhelamos, coloca este anhelo en nuestro corazón. Que como dice tu palabra en un salmo, que hasta a veces ha sido distorsionado, cuando nos deleitamos en ti, tú cumples los anhelos y deseos de nuestro corazón. Por favor, Padre, que sean estos los verdaderos sueños que tengamos, que sean estos los verdaderos anhelos que tengamos. Padre, que podamos descansar y confiar que mientras estemos en esta tierra y mientras lleguemos a la eternidad, tú nos ayudarás, nos guardarás. Aún en medio del valle de sombra de muerte estarás con nosotros, nos levantarás. Aún en medio del problema y la dificultad nos darás fortaleza. Y por favor, Padre, que siempre tengamos presente esto, pero que lo que inunde de anhelo, de gozo, de alegría y de esperanza en nuestros corazones sea saber que un día estaremos en esta gloria bendita y saber que entrar a la eternidad, a la ciudad celestial, es solo por gracia, al creer en tu amado Hijo Jesucristo. Por favor, Padre, que esto sea verdad en todos nosotros y que esto aliente nuestros corazones hoy y siempre hasta el final en Cristo Jesús. Amén y amén.